Nos pensar en cuáles se podría llegar a parecer. ¿Qué es lo que busca ese hombre? Eh, Antes de contestarte, quiero saber hasta qué punto puedo confiar en ti. ¿Qué puedo decirte para que confíes en mí? Decirme nada. Demuéstramelo. ¿Cómo? No sé. ¿Cómo creas que puedes demostrármelo? ¿Sabes más de lo que dices que sabes? Lo que puedo decirte es... Depende de lo que me respondas tú. Puedo contarte cosas que a lo mejor te ayudan. Pero no sé cómo explicarlo. Ujú. Yo estuve muchos años allí. Y bueno, después de haber estado allí, pasé a ser director del orfanato. Depende de cómo sea ese hombre. Puede remontarse más hacia el pasado o más hacia no tan pasado. Si tuviera que contarte la historia del orfanato desde el inicio de los tiempos, desde que yo tengo memoria, igual nos podríamos pegar días. Entonces necesito saber algo más, lo que puedas decirme. Algo que me dé a mí también una pista para buscar. Si por algún momento te has planteado de que yo sea ese hombre, No. vale, te lo digo porque he estado a punto de morir. Si no hubiera Ujú. sido por tus compañeros, habría muerto. Incluso a cierto punto, quién sabe si me lo merezco. ¿Por qué? Cosas del pasado. ¿Tienen que ver con el caso? No lo sé. Por eso te pregunto. Tengo una teoría, pero es una teoría que no creo que a ti te ayude a hacer No, memoria porque pero estás yo no demasiado es las enfadado. teorías que tengas tú, es lo que él te haya Ya lo dicho. sé. Pero es que él no dice nada. Pero cuando hagáis lo que hagáis, ¿qué os dice? ¿Qué quiere? Os habrá dicho algo, ¿no? Lo que quiere es que la policía haga bien su trabajo. Que no ¿Y haga cómo intenta trampas, hacer eso? secuestra a la gente, les pone una bomba. Si la policía actúa bien y consigue rescatar a quien tenga secuestrado, lo deja libre. Si somos unos inútiles, incompetentes y no aceptamos o no acertamos sus acertijos, sus adivinanzas o dónde lo ha llevado o el código para desactivar la bomba o lo que sea, lo mata. Vale. Es decir, intenta que aprendáis a base de dolor y de castigos, ¿no? Sí. En algún momento os ha dicho que si es la única forma de aprender.
Pues por ahora, hasta donde yo sé, no. Quería haberlo hablado con él, pero aún no he podido. O sea, me refiero, la única forma en la que os ha enseñado, os ha hecho las cosas es a base de Ujú, dolor, de sí. castigos, como se hacían anteaño, ¿no? Igual Ujú. en este caso un poco más elevados, quién sabe. Vale. Si todo lo que me dices es más o menos así, creo que sí que estuvo realmente en ese orfanato. Y os contaré el porqué. ¿Dirías que más o menos tiene cerca de mi edad o por ahí? Ujú. Sí, por la información que tengo, sí. Pues hoy os voy a contar cómo se crió el señor X y cómo me crié yo. Espero que estéis listos para escuchar esta historia. Sobre todo porque es algo que a día de hoy no hay nada que hacer. Es algo que pasó en su día y que ahí está, olvidado en el tiempo. No puedes buscar culpables, no puedes buscar a nadie. ¿Queréis que os cuente? Sí, claro. Sí. Sí. Cuando yo era niño, cuando yo llegué a ese orfanato, el orfanato no era como se ve ahora. Hoy es un lugar seguro, porque cuando yo entré como director me encargué de que eso no volviera a pasar. Pero hace muchos años, aquello era un verdadero infierno. Y no uso esa palabra a la ligera. Era un lugar donde los días se vivían con miedo, donde cada paso podía traer un castigo, donde aprendíamos más del dolor que de cualquier otra cosa. Nos pegaban por cualquier motivo. El error más pequeño, una palabra fuera de lugar, incluso una mirada malinterpretada. Cualquier cosa era motivo suficiente. Todos allí crecimos creyendo que el sufrimiento era la única forma de aprender. Lo que os voy a contar es algo que a día de hoy recordarlo aún me duele y aún siento ese miedo. Recuerdo ese sonido, un sonido que a día de hoy espero no volver a escuchar. Era el eco de los pasos, pesados, en los pasillos del orfanato. Aquel crujido sobre las tablas viejas del suelo, era como una campana que anunciaba el castigo. Bastaba escucharlo para que todos nos quedáramos rígidos, con la respiración contenida, esperando que no fuera nuestro turno. Y lo peor no era el golpe en sí, sino el silencio que venía después, ese vacío en el aire,
que hacía más insoportable la espera. Ese hombre, el antiguo director, el padre Bartolomé, era el portador de ese terror. Ahora que estoy pensando lo que te voy a contar, creo que marca también en... ¿Cómo me dijiste que se llamaba este hombre? ¿Quién? ¿Cómo se hace llamar? ¿Señor X? Vale. El padre Bartolomé llevaba colgada en el pecho una cruz torcida, rota en uno de los extremos, que si tienes un poco de imaginación, podría llegar a parecer una X, un símbolo de fe, él lo llamaba. Quizás para nosotros lo era, pero era más una marca de condena. Entre sus manos sostenía un palo de madera que usaba supuestamente para señalar cosas en clase. No era muy grueso, pero sí lo bastante largo y duro y elástico para que cada golpe doliera, como una mezcla entre un látigo y un garrote. Típico, supongo que os lo imagináis, palo que le das y casi se dobla, pero no se llega a romper, muy fuerte que des. Solo verlo con ese palo en la mano hacía que las piernas nos temblaran. Bartolomé recorría los pasillos, arrastrando la punta del palo por las paredes. Se escuchaban por aquellos pasillos. Luego lo arrastraba. Y otra vez así. El sonido retumbaba en la madera húmeda y carcomida, y cada golpe contra la pared era como si golpeara directamente nuestro pecho. Ese ruido se iba acercando poco a poco, y a cada paso sentías que la condena estaba más próxima. El corazón de todos se aceleraba, tanto que parecía que iba a reventar. Algunos se quedaban más tranquilos porque lo escuchaban más lejos. Nunca se sabía. Algunos intentábamos escondernos debajo de las camas o las sábanas a esperas de... olían a polvo y a humedad y intentábamos esperar a que no fuéramos nosotros. Nos tapábamos la cabeza con la almohada, como si eso pudiera detener algo que si te había tocado no ibas a cambiar. Pero nada servía. Llegó un momento en el que el ruido desaparecía. Entonces el silencio se hacía absoluto. Ese silencio era peor que cualquier grito, porque sabías que estaba allí, en algún lugar esperando, decidiendo. Te hacía esperar durante unos minutos y de pronto se escuchaba el giro del pomo. El chirrido oxidado de la puerta abriéndose anunciaba la sentencia. Los niños que estaban en esa habitación sentían el mayor terror del mundo, un miedo que yo nunca le desearía ni a mi peor enemigo. Bartolomé entraba despacio, con pasos medidos, como si disfrutara del pánico que causaba. Se acercaba a una cama, agarraba al niño que fuera del pie y se lo llevaba de la habitación, arrastrándolo por todo el pasillo. Recuerdo los gritos, suplicando perdón, los llantos que se mezclaban con el sonido seco del cuerpo golpeando contra las tablas del suelo mientras lo arrastraba. Y lo más terrible, nosotros, el resto, callábamos. Nadie se atrevía a mover un dedo.
Nadie podía siquiera respirar fuerte. Solo escuchábamos cómo aquel compañero se alejaba, dejando atrás lágrimas, lloros y luego el silencio. Ujú. El ajedrez nos marcó a todos la vida, porque era una de las peores cosas. Nosotros, todos los niños, no era un juego, era una sentencia. Nos obligaban a competir entre nosotros. El que perdía, no comía. El que perdía, limpiaba los baños, fregaba los pasillos, soportaba burlas y golpes. Y no era solo perder, era también sentir la presión de que si ganabas significaba que otro compañero iba a sufrir en tu lugar. Ese tablero olía a miedo, que todos temblábamos antes de mover cada pieza. Recuerdo una partida en concreto. Era invierno, hacía bastante frío y olía que las ventanas cerraban bien. Yo estaba hambriento. Llevaba ya 2 días castigado sin cenar. Bueno, sin comer en todo el día. Si perdía otra vez, sabía que podía pasarme la semana entera sin pegar un bocado. Me tocaba jugar contra un niño más pequeño. El pobre apenas sabía mover las piezas. Lo miré y en sus ojos vi el miedo. Un miedo que yo había sentido tantas veces. Yo sabía que podía ganarle fácilmente. Y lo hice. Le gané. Esa noche yo comí y él pasó hambre. Y mientras masticaba aquel pan duro, escuchaba sus lloros y las quejas de los golpes que le habían dado. Ese recuerdo todavía me duele como si fuera ayer. También nos obligaba a delatarnos los unos a los otros. Si alguien hacía algo mal, y mal podía ser cualquier cosa, desde hablar sin permiso hasta no limpiar bien, premiaban al que lo señalaba. Era la única forma de librarse del castigo, traicionar a un compañero. Yo lo hice alguna vez, porque no podía soportar más golpes, porque me moría de hambre. En alguna ocasión me convertí en delator. Y aunque recibía un trozo de pan o un poco de compasión a cambio, cada palabra que pronunciaba contra los demás me pesaba como una piedra en el pecho. Y todavía me persigue esa culpa. Así que si él estuvo allí, que estoy casi seguro,
En cierta parte entiendo por qué me ha hecho esto y por qué estoy aquí en el hospital. Porque yo por miedo llegué a traicionar a mis propios compañeros. Creo que el padre disfrutaba viendo cómo nos destruíamos entre nosotros. Y creo que por eso nos culpaba, o sea, nos premiaba si culpábamos al resto. Y casi todos yo creo que llegamos a hacerlo en algún momento, o a lo mejor hubo gente que ni siquiera sabíamos si lo llegó a hacer. Más que nada porque si no lo hacías no comías. Y era eso morir de hambre. Y a día de hoy sigo pensando que algunos de los que fuimos adoptados no siguen vivos. En aquel tiempo ser adoptado no era una ilusión ni una esperanza. Era casi como un castigo. Me acuerdo cómo el miedo recorría las camas cada vez que alguien era llamado para marcharse. Se lo llevaban sin despedidas, sin abrazos, sin explicaciones. Y nunca más volvíamos a verlos. Jamás. Por eso, en cierta parte, es difícil saber quién es el señor X. Luego te contaré cosas de algunos de ellos, por si te sirven. Nunca supimos los nombres reales. Aquel señor nos llamaba por números a todos. Yo tenía el mío, igual que todos. Un número que nos despojaba de cualquier identidad. A veces alguien cuando se iba ni se acordaba de su nombre. Y luego también, pues con estas cosas, cuando te adoptan, tus apellidos cambian y no sé si los nombres. Sí. Solo aquellos registros, ya que el hombre, el padre, sabía quién era quién. Aquel orfanato no era un hogar, como una cárcel, incluso peor. Y aunque todo eso a día de hoy ya que haya cambiado, aunque yo mismo lo haya convertido en un lugar seguro para que los niños de hoy nunca vivan lo que yo viví, el recuerdo de lo que sufrimos allí dentro no va a desaparecer nunca. Yo cada vez que huelo la humedad de una habitación cerrada o escucho un golpe sobre una mesa, aún siento ese miedo. Por eso normalmente le digo siempre a los niños y les explico que todos los días tienen que abrir las ventanas para que todo se ventile. Es bueno y también por mí. Pero en parte es una forma de hacer feliz a otra gente, intentar remediar todo eso que hice en su día. No sé si queréis preguntar algo de todo esto o si quieres que te diga, bueno, es que me acuerdo. Eh, sí, dime de lo que te acuerdes. Los llamaré como yo los conocía, ¿vale? Ujú.
Para que lo sepáis, yo era 28. Era con el nombre que me borraron mi nombre, mi historia y bueno, más adelante lo recuperé porque siempre, bueno, cuando entré y me dijeron lo del número, escribí mi nombre en parte de mi habitación escondida para, no acordar- o sea, para acordarme si algún día se me olvidaba. Número 7. Aquel niño era peculiar. Siempre temblaba, incluso cuando no había peligro. Dormía con las manos apretadas contra el pecho, como si se protegiera de algo. Su miedo era tan grande que a veces se orinaba en la cama. Y desgraciadamente entonces le golpeaban aún más fuerte y le hacían a él limpiar todo eso. Número 12. Era el típico chivato. Nunca tenía un moratón o tenía pocos. Y no solía sufrir mucha hambre, porque siempre encontraba a quien delatar. Hasta incluso a veces inventaba cosas para salvarse. Todos lo odiábamos en silencio, pero nadie se atrevía a enfrentarlo. Era bastante fuertecillo. 39. Este era uno de los más distintos. Más que nada porque era prácticamente la mano derecha del padre Bartolomé. Se sentaba a su lado, en clase, lo acompañaba en los pasillos, le contaba absolutamente todo lo que veía. Recuerdo un día que un grupo de unas cuantas personas, o sea, unos cuantos niños, lo rodeó y lo golpeó a escondidas. Lo dejaron bastante jodido, pero la venganza fue terrible. Además, unos cuantos de ellos desaparecieron poco después, supuestamente adoptados, pero nunca volvimos a verlo. Número 54. Un prodigio en el ajedrez. Sus ojos parecían leer el tablero de un vistazo. Rara vez perdía, y cuando lo hacía era como si se desplomara el mundo. Recuerdo que el padre Bartolomé lo miraba con una mezcla de odio y orgullo, como si no soportara que un niño pudiera ser más listo que él. Perdía poco, pero cuando perdía, sufría mucho.